Muy buenos días, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo están los hermanos? Bendiciones para todos, mis queridos hermanos. A Dios sea la gloria, la alabanza, el honor, el imperio por los siglos de los siglos. Agradecemos al Señor su fidelidad, su amor en esta nueva mañana. Y quiero invitarte a que hoy podamos estudiar juntos, amén, la palabra del Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a tener en nuestro devocional, vamos a hablar en nuestro devocional de tres cristianos valientes, mis amados. Cristianos valientes, cristianos esforzados, cristianos entregados. Y casualmente, estos cristianos también eran amigos, eran conocidos. O sea que, de cierta manera, la gente dice que los amigos no influyen, pero los que hemos sido jóvenes, los que hemos sido adolescentes, sabemos que las amistades sí influyen para bien o para mal. Muchas veces nuestra enseñanza, nuestra crianza es muy contraria a las cosas que se hacen o hacemos, pero inducen de una u otra manera, influyen. Y así como influyen las cosas para mal, también hay muchas cosas que influyen para bien cuando estás rodeado de personas adecuadas o correctas. Entonces yo quiero invitarle a que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a ir a Daniel. Vamos a ir a Daniel. Y vamos a ir al capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3. Y es interesante lo que la palabra del Señor enseña y lo que la palabra de Dios dice. Dice la escritura: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados y los capitanes, oidores y tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, y todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron al rey y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesat y Abenego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesach y Abenego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrat, Mesach y Abenego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrat, Mesach y Abenego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira,
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Vamos a dejarlo hasta aquí y luego continuamos. Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes judíos que fueron llevados a Babilonia en contra de su voluntad como producto, ¿verdad?, de haber sido una nación que fue arrasada por los babilonios. Los llevaron a ese lugar. Ahora les tocó vivir en esa ciudad, les tocó vivir en esa cultura, les tocó vivir en esa sociedad. Sin embargo, se mantuvieron fieles a sus principios, se mantuvieron fieles a la palabra, se mantuvieron fieles a lo que conocían acerca de su Dios. Y es interesante porque en el día de hoy tenemos muchas excusas. En Occidente, especialmente del lado del mundo donde nosotros vivimos, tenemos una idea muy ilusoria del cristianismo, especialmente en las últimas décadas, donde se nos han enseñado doctrinas erradas, centradas en el hombre y no en la palabra de Dios. En la década de los 50, 60 y 70, ser un cristiano por nuestros contornos era una rareza y algo muy difícil, especialmente en una sociedad donde la religión oficial era extremadamente influyente. Sin embargo, con el tema del Kingdom Now, el reino ahora, eso es lo que significa Kingdom Now, el reino ahora, el evangelio ha sido distorsionado y está generando, debido a la falta de la sólida enseñanza, cristianos que tienen una división entre lo que sienten y lo que hacen. Ahora, en el día de hoy, cualquiera es cristiano, lo cual no es que me incomode. Ojalá todo el mundo pudiese conocer la verdad y ser un cristiano fiel. El problema es que tenemos una dicotomía entre lo que decimos ser y entre lo que hacemos. Queremos ser cristianos en nuestro espíritu, pero no en nuestra vida diaria. Y en las acciones tampoco queremos ser cristianos. Por lo tanto, los cristianos queremos llevar una vida placental, sin sufrimiento, sin padecimiento, sin ser vituperados, sin tener que padecer por nuestro Señor. Ahora, yo no estoy tampoco diciendo que tenemos que padecer o que quiero padecer, simplemente por capricho o por voluntad propia, porque Sadrach, Mesach y Abednego, incluyendo Daniel, no estaban en Babilonia porque querían, fueron por circunstancias que ellos no podían controlar. Dios permitió que estuvieran en ese lugar, Dios permitió que estuvieran en medio de una nación pagana, pero ellos no se amoldaron a la sociedad en la que vivían. Ellos permanecieron fieles a su principio, incluso cuando sus vidas corrían peligros, incluso cuando su vida estaba en peligro de muerte. Y esto es una gran reflexión y una gran enseñanza para nosotros, y una gran enseñanza para la gente joven, porque a veces los jóvenes dicen que ellos no pueden permanecer fieles porque hay un mundo que los envuelve, un mundo que es completamente complejo. Bueno, yo creo que no había una sociedad más compleja que esta, donde no solamente te pedían que hicieras lo que iba contrario a la voluntad de Dios, sino que te amenazaban de muerte. A ninguno de nosotros nos amenazan si no entramos a una discoteca, si no fumamos, si no consumimos marihuana, si no consumimos alcohol, si no vamos a un prostíbulo. Nadie nos obliga a eso. Realmente lo que sucede es que en nuestro corazón no hemos determinado obedecer a Dios, ni servir a Dios, ni vivir fielmente a Dios. Pero Sadrach, Mesach y Abednego nos muestran una lección, que incluso bajo sentencia de muerte nosotros podemos decidir ser fieles al Señor, permanecer firmes a su palabra, permanecer firmes a su verdad. Y no es algo de lo cual se diga esto con orgullo. La Biblia dice que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Pero también es cierto que necesitamos tener determinación, que necesitamos ser firmes y resueltos en nuestras decisiones, reconocer que sobre nosotros está un Dios que es grande, que es poderoso. No servimos a un Dios de balde, no servimos a un Dios que no existe o un Dios imaginario, servimos a un Dios real, a un Dios vivo que demanda de cada uno de sus hijos, de cada uno de su pueblo, de cada uno de los creyentes compromiso. Y no solamente compromiso, sino fidelidad, entrega, estar dispuestos e incluso a sufrir y padecer de ser necesario por causa de su nombre. Ahora imagínense qué escena tan complicada. Todos los gobernadores de las distintas provincias, todos los principales del reino de Babilonia, del imperio babilónico, allí presente, al son de la bocina, todo el mundo postrado, y 3 jovencitos
Llegan y dicen, no, Señor, no es necesario ni que te respondamos, Rey. Ya usted sabe que nosotros no vamos a hacer eso. Y créame, nuestro Dios nos puede librar. Dios nos puede librar de tu mano. Sin embargo, si no lo hiciera, igual tampoco lo vamos a hacer. Ahora, eso se llama determinación y compromiso con Dios. Amor por su verdad, amor por su palabra y fidelidad. Creo que es más fácil que alguien crea en un cristiano como ese que con un cristiano que cede ante cualquier tipo de presión, que todo el tiempo anda recayendo, que todo el tiempo se anda metiendo en esto y en aquello. Creo que necesitamos volver, mis amados hermanos, a la idea de que esto no se trata de nosotros mismos, sino de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios, para andar en las buenas obras. Fuimos creados para glorificar a Dios, no para vivir para nosotros mismos egoístamente. En Occidente solamente pensamos en mí y en mí. En lo que me satisface, en lo que me trae placer, en el desenfreno, en no cohibirme de nada. Yo vivo como quiero. No, mis amados hermanos. Debemos ser coherentes con lo que decimos ser. Debemos ser coherentes con lo que decimos ser. Esas enseñanzas han hecho daño a la iglesia. Entonces hay una dicotomía entre lo que sienten y lo que hacen. Queremos ser cristianos en nuestro espíritu, pero no en nuestra vida diaria y en las acciones. Por lo tanto, los cristianos queremos llevar una vida placentera, popular y sin sufrimiento, sin padecimiento, sin ser vituperados, sin tener que padecer por nuestro Señor. Ahora, no es que queremos andar viviendo en un martirio por cuenta propia, ¿no? Nadie quiere eso. Yo no quiero sufrir y estoy seguro que usted tampoco. Pero es cierto que el ser cristiano, en algunos momentos, mis amados hermanos, nos va a tocar padecer por causa del nombre. El ser honestos, el ser correcto, el decir la verdad, el mantenernos firmes, el mantenernos fieles, el no participar de ciertas cosas y de ciertos pecados, pues nos trae consecuencia por ser fieles a Dios. Sin embargo, debemos aclarar que no hay forma de vivir y ser fiel a Dios en medio de una generación corrompida, en un mundo en el cual hay una lucha espiritual en la cual se opone a Dios y que nosotros no vayamos a sufrir. Si queremos ser fieles a Dios en medio de esta generación, vamos a sufrir rechazo, vamos a sufrir cuestionamiento, señalamiento, vamos a tener gente que nos va a aborrecer por causa de. Ahora, eso es lo que la gente no quiere, porque estamos en un tiempo en el que los pastores quieren ser populares. Imagínense ustedes, los pastores quieren ser populares, quieren caerle bien a los gobernantes, quieren caerle bien a los líderes, quieren caerle bien a todo el mundo. Por ahí hay un cantante famoso que ahora él no sabe ni qué es. Él dice que yo no estoy de acuerdo con los protestantes, nosotros deberíamos ser, y ahora resulta que la religión verdadera no somos nosotros. Resulta que nosotros no tenemos la verdad como para acreditarnos. ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos la verdad? La Biblia es la verdad. Y lo que la palabra de Dios dice y sustenta es lo que nosotros creemos. Pero en el deseo de popularidad, en el deseo de querer ser y estar en todos los ambientes, usted tiene que definirse. ¿Usted es cristiano o no es? Pero usted no puede ser cristiano, musulmán, católico, testigo de Jehová, mormón. No puede ser todo a la misma vez. ¿Es o no es? ¿O es un cristiano o no es un cristiano? Pero usted no puede tener un pie en cada lugar de esto, porque ellos no tienen un pie en cada lugar. Ellos dicen, nosotros somos la religión verdadera, y a ellos no les interesa qué piense el resto. ¿Por qué tendría un cristiano que estar pensando en querer agradarle a todos? No, mis amados hermanos. Mire, Daniel pudo contaminarse con la comida del rey y decidió no hacerlo. Decidió comer lechuga antes que comer la comida del rey. Antes de que beber el vino del rey. No, no lo hizo. Pero ¿qué hacen en nuestros días? No, yo voy a beber para que la gente no crea que soy un religioso. Es que no, usted no es un religioso porque tome o bebe. La bebida no es necesaria. La bebida no le hace bien, no lo hace más, ni lo hace menos, no lo hace mejor, ni lo hace peor. La bebida es un mal testimonio en la generación en que vivimos. Los problemas de consumo de alcohol son fatales, destruyen familias, destruyen hogares, crean accidentes. ¿Por qué tendría yo que tomar para que la gente no me vea como religioso? Pregúntese. Pero lo hacemos. Lo hacen. Ahora, imagínese a Daniel allí.
en Babilonia, tienes que comerte esta comida. No, esa comida no es la que nosotros comemos. Porque en la ley de Dios está escrito. Porque la escritura dice, no se contaminaron, dice la Biblia. No se contaminaron con la comida del rey. Decidieron comer legumbres. Pero por la gracia de Dios, en la obediencia y en la santidad y en la entrega, Dios los honró. Los honró permitiendo que ese alimento les hiciera más robusto que el resto. Sobresaltaron por su fidelidad y compromiso a Dios. Si usted es fiel al Señor, si usted honra al Señor, Dios es fiel con usted y le honra también, porque la Biblia dice que Dios honra a quienes le honran. Tenemos en la palabra de Dios un montón de consejos. Ser fiel a Dios tiene un costo que vale la pena pagar, mis amados hermanos. Jesús dijo claramente en Marcos 8:34, el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo. Los cristianos quieren vivir una vida sin cruz. Quieren vivir un cristianismo sin cargar la cruz. El que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo. Eso significa, debe morir para usted mismo y debe estar dispuesto a cargar la cruz y el significado que esto representa. No podemos ser cristianos que tengan una dicotomía entre el corazón y las acciones. Siempre decimos, Dios ve el corazón, como que si no le interesan las acciones. Dios ve el corazón, dice la gente. Dios ve el corazón. Ay, Él conoce mi corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que está lleno nuestro corazón sale. Y lo que hay en nuestro corazón se refleja. Nuestras acciones son las que realmente demuestran lo que hay en nuestro corazón. Y aunque el corazón ciertamente, la motivación es importante, no está distorsionada de las acciones. Si nuestro corazón es bueno, nuestras acciones serán buenas. Si nuestro corazón es malo, nuestras acciones serán malas. No podemos amar a Dios con el corazón y no con nuestra vida. Al contrario, porque le amamos, estamos dispuestos a padecer por Él, a sufrir lo que sea necesario por la causa del Evangelio. Y eso fue lo que hicieron los primeros cristianos y todos los mártires a través de toda la historia de la iglesia. Jesús dijo, el primer mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora preguntémonos, ¿amo yo a Dios realmente? ¿Lo amo profundamente? Bueno, mis acciones van a demostrar ese amor que siento por Él. Dice que debe ser con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Para el creyente debe ser un compromiso sin reserva, de todo corazón, expresado en amor y en acciones a Dios. Debe ser demostrada en la obediencia a las Escrituras, a la ley de Dios, en la vida diaria. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amamos al Señor, guardemos su mandamiento. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama y ama mi palabra, la guardará. San Juan capítulo 14, versos 15, 21 y 23. Nuestra vida demuestra lo que representa Dios para nosotros. Esa es la realidad. Es cierto que Dios ve el corazón y nuestras acciones confirman lo que hay en él. Si en nuestro corazón hay amor por Dios y su palabra, eso será reflejado en nuestro diario vivir. El temor santo y reverente que tengamos hacia Él se dejará ver por la forma en que nos conducimos y las decisiones que tomamos. Hoy hemos leído cómo las Escrituras nos muestran la valentía y la firmeza de Sadrat, Mesach y Abednego, jóvenes judíos a quien Nabucodonosor había llevado por la fuerza a más de 2.400 kilómetros de su tierra, donde nadie los veía, donde nadie los conocía. Hay gente, mis amados hermanos, que piensa que yéndose lejos puede pecar y no pasa nada. Se le olvida que de Jehová es la tierra, es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Se le olvida que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Ahora, estos jóvenes no dijeron, qué chévere, estamos en Babilonia. Aquí nadie nos conoce, hagamos esto, hagamos aquello, vivamos como queramos. Total. O mejor dicho, hubieran podido justificarse diciendo, ay, pobre de mí, yo no tengo culpa de estar aquí. Tal vez era la voluntad de Dios. Si Dios me permitió estar aquí, yo no quería estar aquí. Y si aquí me obligan a comer, yo no me voy a dejar matar. Yo tengo que cuidar mi vida. Además, yo estoy aquí en un puesto de eminencia. Alguna gente se mete en problemas políticos y se mete en un montón de cosas siguiendo los deseos de su corazón y dicen, Dios me quiere aquí. Pero Sadrán, Mesach y Abednego no estaban allá en la política porque ellos querían. Ellos fueron llevados allá. No fue su voluntad. Ellos no fueron y se metieron en ese mundo. Ellos estaban en ese mundo sin querer estar en ese mundo. Pero estando en ese mundo,
Ellos no dijeron, ay no, voy a estar bien con el presidente, voy a estar bien con el gobernador, porque bueno, eso me genera estatus. No, ellos estaban allí porque los pusieron allí y porque obligatoriamente les correspondía estar allí. Pero no estaban allí en la política, no estaban allí ejerciendo cargos públicos y políticos buscando beneficio propio. Incluso si me tienen que matar, que me maten. Si me tienen que arrestar, que me arresten. Si me tienen que meter al horno de fuego, que me metan. Pero nosotros vamos a ser fieles a Dios. Ahora, los políticos cristianos, las personas que están metidas dentro de la política cristiana, no está mal que estén allí. El problema es qué están haciendo allí. Están diciéndole la verdad al presidente, están diciéndole la verdad a los gobernadores, a los alcaldes. ¿Están realmente ustedes oponiéndose a la mentira, al engaño? Si estuvieran haciendo eso, no estuvieran ahí. Porque o los hubiesen sacado, o los hubiesen metido preso, o les hubiese pasado cualquier tipo de cosa. Pero no pueden perder la oportunidad de estar frente a los gobernantes y quedarse callado ante el pecado, ante la mentira, ante el engaño, hacerse los chaquiros, los sordos, ciegos y mudos. No, porque esa no es la voluntad de Dios. Sadrán, Mesach y Abednego estaban allí, pero dijeron, nosotros creemos en Dios. Nosotros no adoramos ídolos, nosotros no participamos de prácticas incorrectas, nosotros no nos vamos a ensuciar, nosotros no nos vamos a dañar por quedar bien con ustedes, porque ¿de qué sirve quedar bien con los hombres y quedar mal con Dios? Si a fin de cuentas el que tiene el poder y la autoridad para decretar que nuestra vida esté en el cielo o en el infierno es Dios. Y yo le tengo más temor a Dios, porque si bien es cierto ustedes tienen poder, pero el poder que ustedes tienen es porque Dios lo ha permitido, pero por encima de ustedes está Dios. Dios está por encima de todo y es la autoridad máxima y a Él me someto y a Él obedezco. Sí, hay gente que dice otras cosas, que eso no es así, que tal que para allá, pero realmente, mis amados, o somos o no somos. Usted es cristiano en la iglesia, pero también lo es en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en su comunidad. Y si está en la política, también ahí es cristiano. Y si ahí usted no puede ejercer lo que dice ser, y si usted no es fiel allí, entonces eso no sirve de nada. Se mantuvieron fieles en medio de una sociedad pagana. Mantenerse firme en su fe, mis amados hermanos. Podían haber dicho cualquier cosa. Nadie los estaba observando, nadie los conocía, nadie estaba cerca. Pero ellos entendían que no hay nada que satisfaga más a Dios que la obediencia, lo entendían. Por lo tanto, se propusieron y determinaron en sus corazones ser fieles al Señor. Estos jóvenes conocían la disciplina firme, se negaron a comer lo que no debían comer, a beber lo que no debían beber, y también a no adorar a la estatua del rey. No, pues aquí apenas le ofrecen, ni siquiera se mandaron, ya lo han firmado y ya tienen las rodillas dobladas, ya están dando los pies. Es triste, hermano, que por un poquito de poder, de fama y de gloria echemos por tierra la verdad de Dios. Los jóvenes sabían que eso iba en contra de la ley de Dios. Y nosotros sabemos que no podemos confiar en nuestra carne o en nosotros mismos. Por eso Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir conforme a su voluntad. Pero aún así, sabiendo todo esto, debemos decidir sí o no, si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad y nos ayuda a recordar la palabra, pero no decide por nosotros. Entienda esto, como cristiano usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le recuerda la palabra y la verdad, pero usted tiene que decidir si obedece o desobedece. Usted tiene que decidir si continúa o no continúa. Usted tiene que decidir, mis amados hermanos. La vida cristiana nos habilita por medio del Espíritu Santo y su palabra, pero no decide por nosotros. Podemos saber esto y aún así hacer lo contrario, saberlo y obedecerlo. Pero estos jóvenes se propusieron. Eso es lo que yo decía, pero podían hacer lo que ellos querían. Pusieron y se determinaron poner por obra lo que querían. Y como decía, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado. Fueron firmes y resueltos. Fueron valientes ante el mundo siempre va a presionar. Y en la iglesia se levantan, ay, pero pastor, eso no es malo, no seamos tan rudos, no seamos tan religiosos. Ay, hermana, pero tranquila, no pasa nada, tómate una, tómate otra. Ay, no, pero es que ahí se pasan de religiosos. Pues aquí somos cristianos.
No, pero es que yo conozco por allá una iglesia, y yo conozco un pastor por aquí, yo conozco un pastor por allá, y allá hacen no sé qué. Bueno, vaya para allá. Pero aquí no hacemos eso. Y no se trata de religiosidad, se trata de fidelidad. No se trata de religiosidad, se trata de orden, no se trata de religiosidad, se trata de que la palabra de Dios no está de acuerdo con un montón de cosas. Ahorita, recientemente, hay un hotel aquí que se llama el Winghat y van a hacer allí una conferencia de fe y empresa y Dios. 550,000 cada entradita. 550,000 cada entradita. Ahora, válgame Dios. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Y ese que va a ser una conferencia donde se van a sentar supuestamente los empresarios y donde vamos a hablar de negocio, de empresa. No me imagino a los levitas haciendo conferencias para empresarios judíos. No me imagino a Jeremías, no me imagino a Isaías, no me imagino a Ezequiel, no me imagino a ninguno de los profetas haciendo una conferencia allá en el hotel de Jerusalén para hablarle a comerciantes. Porque no era la voluntad de Dios, hermano. Si usted quiere saber de empresas, busque una persona que sepa de empresa. Pero no liguemos la leche con la magnesia, son dos cosas muy diferentes. Y caernos a mentiras y a engaños, pero así está el pueblo, mis amados hermanos. Confundido, cediendo ante las presiones mundanas. Nuestras vidas son para glorificar a Dios, para honrarle por medio de ellas. Ahora, no es malo ser empresario. Gloria a Dios por los hermanos que son empresarios. Gloria a Dios por las personas que tienen la habilidad, la capacidad y la gracia de poder generar con sus negocios, empleo. Esas personas que han recibido la gracia de Dios y son buenos administradores. Gloria a Dios. Pero no nos caigamos a mentiras, mis amados hermanos. No andemos vendiendo ideas equivocadas, ideas erradas. Un negocio no funciona solamente porque usted es cristiano. Se requieren otras capacidades y otras habilidades. Pero muchas veces caemos en esas cosas mundanas, en esas presiones mundanas, en ese desespero por dinero. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego podían vivir de lujo, pero ellos no estaban viviendo como vivían, comprometiendo su fe. Ellos se mantuvieron fieles. Siempre habrá situaciones que nos pondrán a prueba, en las cuales seremos tentados a defraudar a nuestro Señor. Circunstancias en las cuales nos veremos afectados dependiendo de la decisión que tomemos. Estos hombres estaban jugándose la vida, estaban en peligro de ser afectados físicamente, de perder su posición, sus puestos de honor en el reino de Nabucodonosor. Estaban realmente en una situación complicada, pero a la misma vez en el mejor escenario para testificar de Dios. Pregúntese, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo bajo esa misma circunstancia? A veces siento que pena, mis amados hermanos, pena ajena. A veces siento tristeza y pena al ver cómo somos tan frágiles ante los comentarios y presiones mundanas. Cómo en algunas ocasiones cedemos tan fácilmente ante el pecado solo para que no nos llamen religiosos. Solo para que no nos llamen religiosos. Para que no nos digan fanáticos. O cedemos por un puesto más alto en un lugar de trabajo o simplemente por un poco más de dinero. Pero la Biblia nos demuestra que debemos ser fieles. ¿Qué pasaría con muchos de nosotros si un rey, o en este caso un presidente, o un gerente, o un político nos pusiera entre la espada y la pared? ¿Qué decisiones tomaríamos? Estamos en un tiempo donde vivimos egoístamente solo para nosotros mismos, donde la fidelidad y la integridad y la santidad son vistas como religiosidad. Escúcheme bien, no son religiosidad, pero la integridad, la fidelidad, la santidad son vistas como religiosidad. En una generación que piensa que a Dios solo le importa lo que siente y no lo que haces. Pues para que sepa que Dios está muy interesado en lo que hacemos y en cómo vivimos. Por eso dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Debemos recordar que estamos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres, sin importar quién sea el que está delante. Es lo que dice la palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso incluye hasta sus líderes, hasta sus pastores. La Biblia dice, mirad su conducta y según haya sido su conducta, imitad su fe. Están sujetos a vuestros pastores, siempre y cuando ellos estén sujetos a la palabra y a la verdad. Pero incluso a los líderes que usted pueda tener espiritualmente,
si no andan espiritualmente bien ni en orden, no está obligado a someterse a ellos. Porque usted se somete en primer lugar a Dios. Ahora, tampoco estoy diciendo con esto que usted se somete a Dios y le vale el pastor, le vale los líderes. No, hay una autoridad delegada por Dios, hay unas responsabilidades, unas funciones. Y mi deber como cristiano obediente es someterme a la autoridad establecida por Dios. Pero cuando una autoridad no está sometida a la palabra de Dios, entonces no tenemos tampoco la obligación de someternos, ni irnos por un barranco porque el líder dijo. No. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, una generación, mis amados hermanos, distinta. Porque la generación que tenemos piensa que a Dios solo le importa lo que sientes y no lo que hace. Y debemos recordar que estamos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Por encima de los hombres está Dios, sin importar quién sea. Si nos pide algo que va en contra de la voluntad de Dios, revelada en su palabra, tenemos la libertad de decir no, oponernos a su pedido. Muchas veces justificamos que no estamos haciendo nada malo, porque es algo que está en la ley, es legal. Escúcheme algo, hay muchas cosas que son ley, pero que son ilegal. Me refiero, cuando el pecado se hace ley, usted no puede obedecer la ley. Digamos, la ley dice que dos homosexuales se pueden casar. La ley de los hombres, pero la ley de Dios dice que no. La ley dice que yo soy niño aunque sea niña, pero la ley de Dios dice otra cosa, varón y hembra los creó. Entonces, en algunas ocasiones, por encima de nuestras leyes terrenales está la ley de Dios. Y es allí donde las autoridades le dijeron a Pedro, te prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Y Pedro le dijo, miren, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos callarnos ni dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese tiempo está por llegar, mis amados hermanos. Ese tiempo nos va a alcanzar, en el cual nos van a prohibir hablar en el nombre de Jesús. Y creo que en ese tiempo se verá lo que realmente muchos cristianos son. Se verá su falta de compromiso. Se verá su cobardía. Se verá que busca sus intereses personales. Se verán y se revelarán un montón de cosas, como se verán también a los fieles. Esa es la realidad. La Biblia dice que debemos someternos a toda autoridad. Y sí es cierto, siempre y cuando la autoridad no vaya en contra de la voluntad de Dios. Cuando esto sucede, podemos decir como Pedro y Juan, cuando les impidieron que hablaran en el nombre de Jesús, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, Nabucodonosor se había vuelto poderoso y egoísta. Ciertamente Dios le había dado el poder y la capacidad de ser lo que había sido. Pero él se le olvidó esa realidad. Decidió construirse una estatua a sí mismo, una gran imagen de 27 metros, porque sus aduladores que estaban a su alrededor le decían eso. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Levantó una estatua de oro. Entonces convocó a sus súbditos, a sus muchos países que estaban bajo su dominio de Oriente Próximo, para que acudieran a la llanura de Dura. Allí se dijo a la gente, tan pronto como escuchen los instrumentos musicales, doblen su rodillita y adoren a la estatua. Oh, estatua de Nabucodonosor, grande es tu imperio, grande es tu poder, grande es tu señorío. Oh, nos sometemos a tu autoridad. Digno eres, Nabucodonosor, de alabanza y de adoración. ¿Qué es eso? Dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué le pasa a esta gente? Nosotros conocemos a un único Dios, el único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero no comparte su gloria con nadie. Ese único Dios verdadero aborrece la idolatría. Ese único Dios verdadero prohíbe a todo creyente, a toda persona de su pueblo, adorar imágenes. Lo sentimos, Nabucodonosor, pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo van a hacer. Claro, se le demudó el semblante, se molestó, se enfureció y dijo, el horno está caliente, pero lo voy a mandar a calentar 4 veces más. Está muy caliente, pero lo voy a mandar a calentar 4 veces más. Que incluso hasta los que abrieron el horno allí murieron en el instante, ni siquiera habían entrado. ¿Y qué pensaría Nabucodonosor? Que Sadrach, Mesach y Abednego dirían, ay no, por favor, no, perdónanos, nos equivocamos. Eso no es lo que dice la Biblia. Va a llegar la hora de la prueba, mis amados hermanos, la cual llegará si eres un seguidor de Cristo. Serás probado, tentado y sacudido. Cuando lleguen esta prueba, actúa teniendo en mente la eternidad,
porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Mucha gente se preocupa solamente por el hoy, por el presente, por los beneficios de la hora, sabiendo que la vida es efímera, este mundo es efímero, todo pasa muy rápido. Lo único que permanece y persevera en el tiempo y en la eternidad es los que hacen la voluntad de Dios. Mire, la falsa religión no duda en utilizar la fuerza. La Biblia enseña que Satanás es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, según Juan. Nabucodonosor ordenó al pueblo adorar la imagen. De forma similar, en Mateo 4 leemos que también a Cristo se le pidió que se inclinara y adorara al diablo. Jesús no discutió, no lo analizó, no dijo, voy a orar a ver, ¿será que? Bueno, Señor, porque ahora los cristianos son muy reflexivos, sabiendo lo que deben hacer, pero se ponen a pensar, bueno, pero no es tan malo tampoco. A la final yo me inclino, pero en mi corazón yo amo a Dios y yo adoro a Dios. O sea, Dios sabe en mi corazón que yo no me estoy inclinando ante la estatua. Dios puede que lo sepa, mis amados hermanos. Pero usted le transmite algo a la gente cuando usted es un cristiano fiel y cuando usted es un cristiano infiel. Cuando usted es un cristiano fiel, que saca fuerza, que no sabemos ni de dónde, cuando usted se mantiene firme, usted le está demostrando lo que su Dios realmente representa. ¿Qué pensarían nuestros hijos de un Dios en el cual nosotros decimos que existe, que es grande y es poderoso, pero no le honramos? ¿Qué pensarían nuestros hijos de que le decimos que Dios es lo más grande, pero no le damos el primer lugar? ¿Qué pensarían nuestros hijos si le decimos que Dios es todopoderoso, pero no nos humillamos ni esperamos en Él, sino que automáticamente nos refugiamos en los hombres? Esa es la imagen que tiene mucha gente del Cristo que nosotros tenemos. Porque muchas veces decimos que Dios es poderoso, pero andamos desesperados, angustiados. Muchas veces decimos que Dios es lo más grande, pero no le honramos, no le alabamos, no le adoramos. Como dice por allá en una catedral en Alemania, me llaman Señor y no me obedecen. Me llaman camino y no me transitan. Me llaman bueno y no me piden. Miren, es una realidad, mis amados hermanos. Y al final en esa catedral dice, si os condeno, no me culpéis, porque no tengo culpa. Ustedes se contradicen a sí mismos. Jesús no discutió, no debatió, él dijo, escrito está. Y el cristiano verdadero dice, escrito está. No, fulanito de tal dice, mi teólogo favorito dice, pero el cantante de música dice. No, mis amados hermanos, la Biblia dice, no importa, si Jesús roba mañana se vuelve loco y mañana dice que este mensaje era religiosidad y mañana empieza a predicar otra cosa, te dice, no, lo siento, pero Jesús roba perdió la cabeza. Pero el mensaje correcto no es el que está dando ahora, sino el que dio ayer. ¿Ustedes creen que Dios ocultó estas verdades por generaciones, como algunos dicen? Es que en el día de hoy Dios nos ha dado una revelación, un entendimiento fresco. ¿Qué entendimiento fresco ni 8 cuartos, mi amado hermano? La verdad es la misma hoy, mañana y siempre. Jesús es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Y su palabra permanece para siempre. Dios no iba a tener en oscuridad a su pueblo durante tantos siglos y ahora supuestamente es el siglo de la revelación. Este es el siglo de la distorsión. El siglo donde muchos creyentes han perdido la cabeza. El siglo donde la gente está siguiendo la corriente de este mundo. El siglo de los últimos tiempos en el cual el Señor viene, mis amados hermanos. Y lo que hay es una desviación, una oscuridad. Hay una especie de adormecimiento en la iglesia, en el pueblo, donde la gente está viviendo como mejor le parece, creyendo que ese es el camino. Y no hay temor de Dios, mi amado hermano. Esta es la generación donde no hay temor de Dios. ¿Hay emocionalismo? Sí. ¿Hay un cristianismo centrado en el hombre? Sí. ¿Hay un cristianismo que solo busca beneficio? Sí. Esa es la realidad. Un cristianismo donde solamente se busca beneficio. Pero nosotros no somos ni creemos que esta sea la mejor época de la iglesia. Al contrario, aquí hay un llamado a regresar a la senda antigua. ¿Dónde están los hombres? Como dice la canción de Marco Vidal. Aquellos hombres como Elías. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Dios sigue siendo el mismo, pero la iglesia ha tomado un rumbo muy diferente. Escrito está, es lo que usted debe tener en su boca. Si no está escrito, no es de Dios.
Por eso es importante que memoricemos la Biblia, mis amados hermanos. Los pasajes de la Escritura. Amarás al Señor tu Dios. Sírvele solamente a Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Mateo 6 leemos, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a dos señores, mis amados hermanos. Dios es un Dios santo, un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie, porque no hay razones para compartirla con nadie. Él se enoja, se entristece. ¿Cómo es posible que adoren lo creado y no al creador de todas las cosas? En Isaías los dice, van, cortan la leña, cortan el árbol, preparan su Dios y después se adoran y se postran a su Dios. Eso es una cosa que no tiene sentido. Por lo tanto, no puedo postrarme, no puedo ser idólatra. No puedo idolatrar absolutamente nada ni a nadie. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Aunque usted sea cristiano, puede ser un idólatra. Si usted adora a sus líderes, si usted adora a su trabajo, si usted adora al Dios dinero, si usted está... Eso es una idolatría también. La avaricia es una idolatría. Ah, no, pero creemos que yo no soy idólatra porque yo no tengo a la Virgen fulanita, no tengo al santo tal. Pero hay muchos idólatras en el pueblo de Dios. En demasía idólatras en el pueblo de Dios. Y tenemos que elegir. Cada uno tiene que elegir entre inclinarse ante las cosas de este mundo, que son malas y equivocadas, o inclinarse ante el Dios vivo y verdadero. Ahora, Satanás le pide a la gente que se incline ante el orgullo, la lujuria y muchas otras cosas. Satanás quiere que nos inclinemos ante el dinero, ante la avaricia. La avaricia está presente en toda la Biblia, mis amados hermanos. Pero quienes han ido tras la avaricia nunca han terminado bien. Dios quiere, mis amados hermanos, que como Sadrach, Mesach y Abednego, seamos cristianos valientes. Que seamos fieles a Dios, cueste lo que nos cueste. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la idea de que en esta mañana usted pueda meditar en su vida cristiana. Hay tantas cosas que pudiéramos hablar en esta mañana. Pero bueno, este devocional se está convirtiendo en otra cosa. Pero la idea es que usted pueda, como Sadrach, Mesach y Abednego, ser gente resuelta y firme, con determinación. Que pueda decir, como dijeron estos varones, no nos postraremos, no nos postraremos, no vamos a ir en contra de lo que Dios nos ha enseñado. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues está dispuesto para que al oír el son de la bocina, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que os he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Ay, qué miedo, Nabucodonosor! Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, no tu Dios, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiendo, y de tu mano nos librará, oh rey. Y si no, porque sabemos que es conforme al plan soberano de Dios y a su voluntad, y si no, así debería usted pensar. Sí, Dios es grande, es poderoso, Él puede hacer muchas cosas por mí y por usted, pero si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero bendito sea Dios que no deja en vergüenza a sus hijos. En el versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en el fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos,
ni el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermano, obedecer a Dios siempre, 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 siempre será lo mejor que podamos hacer en nuestra vida. No solamente es algo que hacemos porque somos empedernidos o porque somos caprichosos o porque somos religiosos. Es lo mejor. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios es lo que complace al Señor. Y si usted es obediente, mis amados hermanos, si usted honra al Señor, Dios le honra a usted. Dios es un Dios fiel, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Por tanto, pongamos nuestro corazón en el único Dios verdadero y confiemos en su cuidado y en su fidelidad. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque no hay Dios como tú, Señor. Gracias porque reconocemos, Señor, que tú eres un Dios de vivos, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que te manifiestas, un Dios que guardas, que cuidas, que libra, que nos permite, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque contra ti hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y acciones. Hemos sido en algunas ocasiones frágiles y débiles y hemos cedido a las presiones y a las tentaciones. Otras veces, Señor, hemos tenido temor y no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Señor. Pero hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que de la misma manera, Señor, en que Sadrach, Mesach y Abednego, que tus hijos, que Daniel, que estos valientes jóvenes se mantuvieron firmes en medio de la adversidad, que estuvieron comprometidos incluso más allá de su propia fuerza, entregando sus vidas por obediencia a ti. Señor, haya en nosotros ese mismo sentir, ese mismo querer, esa obediencia, esa abnegación, esa disposición, Señor, a honrarte. Padre, y que nos bendigas como creyentes, como cristianos, que maduremos en la fe, que avancemos en nuestra comunión contigo, que seamos cristianos de verdad, cristianos comprometidos. Señor, que vivamos de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a lo que otros cristianos hacen. No podemos medirnos con otras iglesias, con otros pastores, con otros líderes, con otros creyentes. Debemos vernos, Señor, como lo ve tu palabra. Señor, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Eso significa que nos parezcamos cada día más y más a ti, en disposición, en amor, en entrega, en servicio, en compromiso, en fidelidad. Señor, guárdanos, Padre. Señor, vivimos días difíciles, Señor. Y lamentablemente, Señor, aunque esta no es la realidad que muchos cristianos quieren escuchar, tu palabra dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Señor, los días que se avecinan, Señor, serán días difíciles. Tu palabra dice más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde habrá una conducta depravada, Señor, donde habrá una irreverencia, una falta de temor, Señor, una actitud de arrogancia, una actitud, Señor amado, de desviaciones, Señor, de desenfreno, Señor, porque era lo que existía en el tiempo de Noé. Y tu palabra nos dice que como en los días de Noé, con una actitud parecida, con una conducta como la que tuvo la antidiluviana, Señor, esa conducta, Señor, es la que se repite, el patrón se manifiesta, pero tu palabra dice, Señor amado, que en esos días será tu venida, Señor. Oh Padre, ayúdanos como iglesia, Señor, a mantenernos fieles, a recordar estas palabras, estas verdades, a guardarnos, Señor. Padre, conforme tu palabra nos enseña, Señor. Pedimos perdón porque como iglesia hemos pecado, Señor. Pedimos perdón como pueblo, Señor. Padre, no hablamos aquí, Señor, con desdén de nadie, Señor, sino pedimos misericordia por ellos y misericordia por nosotros, Señor. Hazles volver del mal camino a aquellos que han comenzado a transitar, Señor, otra senda que no es tu palabra. Señor, y ten misericordia del pueblo que anda en ignorancia, Señor. Revela, Señor, por medio de las Escrituras. Permite que el Espíritu Santo despierte, Señor, el discernimiento en los corazones. Que haya disposición genuina y sincera de búsqueda, Señor. Que se aparten, Señor, de sí mismo y se centren en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria y la honra. Amén y amén. Saludos para todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande para todos los que se han podido conectar.
También saludamos a nuestros hermanos que tal vez nos ven o nos siguen de distintos países, los hermanos que nos ven en Argentina o nos escuchan por medio de la radio, Casa de Oración Argentina. De seguir siendo así, que la sigan pasando, pues un saludo para ustedes, abrazos. También damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que desde San Gil, el pastor Pablo, también desde Suaita, San Gil, también Santander, por allá mi hermana Esther, mi hermano Hernando. Saludo a mi hermana Rocío en Fusa, también a mis hermanos de Venezuela. Saludos también a todos los que tal vez nos puedan ver después de finalizar esta transmisión. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.